Desgraciadamente mi mamá también partió hace 17 años que mi mamá partió. Espero en el Señor que mi mamá se encuentre con el Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Yo anteriormente no conocía del Señor. Cuando mi mamá partió, me hubiera gustado, hermanos, haber tenido la oportunidad de hablarle de Cristo. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de hablarle de Cristo. Los que estamos aquí, hermanos, y que tienen su mamá aún, yo les pido de verdad, de favor, de corazón, que le hablen a su mamá de Cristo. Más de que las aman, más de que todo, hermanos, háblenle de Cristo. Háblenle a su mamá y díganle: mamá, ¿sabes qué? Quiero compartirte la bendición que yo tuve de conocer a Cristo. Y quiero que tú también la conozcas. Que tú también conozcas de Cristo, hermanos. De verdad, yo he vivido, hermanos, con esto desde que yo conocí del Señor. Lo primero que yo hice cuando conocí del Señor fue ir a hablarle a mi padre y decirle: ¿sabes qué? Conocí del Señor. ¿Sabes qué? Me convertí a Cristo. Le entregué mi vida a Cristo. No tuve la oportunidad con mi madre. Y de verdad, hermanos, yo no sé, ese es el deseo de mi corazón. Ese es mi anhelo, ver un día que parta yo a la presencia del Señor, ver a mi madre con el Señor. No lo sé, hermano, porque la palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente. Que una persona que muere sin Cristo no está con el Señor. ¿Me duele? Claro que me duele, porque es mi madre. Yo no sé qué es lo que sucedió en la muerte, en el momento en que mi madre entregó en el último momento, hermanos, en el último suspiro, si mi madre se arrepintió o no se arrepintió. Pero si no se arrepintió, hermanos, desgraciadamente no está con el Señor. Y me duele, claro que me duele. Pero si usted tiene a su mamá, hermano, compártale de Cristo. Compártale de Cristo. Háblele de Cristo. Oh, sí, me compartía ahorita y decía: mi tía se fue en esta mañana, pero le doy gracias al Señor porque está con Él. Yo no puedo decir eso de mi madre y me duele, hermanos, de verdad me duele. Pero este día, hermanos, vamos a hablar, vamos a aprender, hermanos, lo que verdaderamente es una madre. Lo que una madre, hermanos, es más, miramos a ciertas, en la obra que hicieron, en el drama que hicieron, las jovencitas hicieron un drama tremendo. Se van a ir los niños de cuna. Los niños de cuna solamente. Y los demás pongan atención. Los demás pongan atención si no quieren que les llame la atención de acá. Entonces nomás se van a ir los niños de cuna. Solamente los niños de cuna. Génesis, junta eso que se tiró y llévaselo acá. Los demás pongan atención, que vamos a estar aprendiendo lo que es una madre. Una madre, hermanos, como las que acabamos de ver en la obra, que marcaron diferencia, que hicieron diferencia en este mundo. Yo no sé cuántos o cuántas madres de las que están aquí han hecho diferencia, hermanos. Yo no sé cuántas han hecho diferencia, o han impactado, o han tenido un carácter verdaderamente como Cristo manda en su palabra. Y eso es lo importante, hermanos, madres. Que las madres marquen o que tengan un carácter verdaderamente como el que Cristo manda en su palabra. Hermanos, como cristianos, yo siempre lo he dicho, que nosotros debemos hacer diferencia. Dios nos dice que como hijos de Dios, como cristianos que somos, como madres que son de Dios, deben de escuchar la voz de Dios y que apliquemos lo que Dios está diciendo siempre, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer la diferencia en este mundo. Para que podamos hacer verdaderamente lo que Dios nos manda, a obedecerle, a escuchar primeramente la voz de Dios y poder aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser una madre ejemplar. Y no digo que no lo sea. Yo puedo decir que mi madre fue ejemplar. Mi madre jamás ofendió a nadie.
Jamás. Mi madre siempre cuidó de nosotros. Mi madre siempre quiso lo mejor para nosotros, como usted quiere lo mejor para sus hijos. ¿O qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, pero solamente con Cristo, hermanos, pueden ser unas madres ejemplares. Imaginemos que empiecen a escuchar y obedecer la voz de Dios, y eso es lo que los va a hacer diferentes al resto del mundo. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a Dios, y Dios lo único que puede enseñarnos y llevarnos, hermanos, es a otro nivel, cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor. Yo no sé si alguien sabe quién fue Anna Jarvis. Si alguien sabe quién fue Anna Jarvis. Nadie sabe quién fue Anna Jarvis. Anna Jarvis, no, Ana la de la Biblia, Anna Jarvis. ¿No saben quién fue? En 1907, hermanos, Anna Jarvis fue una norteamericana que hizo la diferencia, que hizo algo, hermanos. ¿Saben por qué están celebrando hoy el Día de las Madres? ¿Saben por qué están celebrando el Día de las Madres hoy? O en México, en otros países, el 10 de mayo, ¿por qué celebran el Día de las Madres? ¿O a qué se lo deben? Miren nosotros cómo somos buenos para celebrar cosas sin saber por qué. Que vamos a celebrar el Día del Padre. ¿Qué día? Está bien, lo celebramos. Que vamos a celebrar el Día del Niño. Está bien. ¿Por qué? Lo celebramos. Y buscamos nosotros pretextos para celebrar. Pero no sabemos por qué. Pues Anna Jarvis, hermanos, fue la que hizo, la que llevó, la que inició este movimiento para celebrarse el Día de las Madres. Una norteamericana, hermanos, que trabajó, que luchó por 50 años para que se celebrara el Día de las Madres. Pero algo lo curioso, hermanos, lo que a mí me llamó muchísimo la atención, que dijo Anna Jarvis: yo le pido al gobierno de los Estados Unidos, porque aquí se empezó, hermanos, en los Estados Unidos, aquí se empezó, y en 1907 fue cuando se hizo un día oficial. Pero dijo Anna Jarvis, eso fue lo que me llamó a mí la atención, hermanos. Dijo Anna: yo le pido al gobierno de los Estados Unidos a que ponga un día para darle gracias a Dios por la vida de nuestras madres. No para celebrar a las madres, para darle gracias a Dios por la vida de nuestras madres. Ella peleó muchísimo, hermanos, por más de 50 años. Primeramente la apoya la ciudad de Virginia Occidental, luego fue por el estado y posteriormente por el mismo presidente, quien en 1914, hermanos, hizo una declaración apoyando la idea y fue respaldada por el Congreso de los Estados Unidos. Hoy en día en la mayoría de los países se celebra el Día de las Madres, pero ella, su iniciativa era dar gracias a Dios por la vida de nuestras madres. ¿Cuál es el valor, hermanos, de una buena madre? ¿O hasta dónde llegará su influencia en verdad? Si hay un día especial, hermanos, durante el año, es este día. Aquí en los Estados Unidos, no importa que sea 11, no importa que sea 8, no importa sea el día que sea en la fecha del calendario, el segundo domingo del mes de mayo se celebra el Día de las Madres. En nuestros países se celebra el 10 de mayo, ¿cierto? Pero aquí en los Estados Unidos, hermanos, es un día muy especial durante todo el año. Es el día, hermanos, que se celebra más, que se celebra a las madres. Pero ¿por qué será que el Día de las Madres se celebra mucho más que el Día del Padre? ¿Acaso el Padre no importa? ¿O qué papel está jugando el Padre? ¿Por qué se celebra más el Día de la Madre que el Día del Padre?
No sé si han visto en los blogs del Facebook que el Día de la Madre todas las tiendas está llena y el Día del Padre está comiendo solo. ¿No lo han visto? Sí. ¿Por qué es que se celebra más el Día de las Madres que el Día de los Padres? ¿Por qué se imaginan ustedes que se celebra más el Día de las Madres que el Día de los Padres? ¿Por qué? Hay más madres. ¿Por qué, hermana? Hay más madres. Hay más madres. Tuvo que haber padres. Tuvo que haber padres. Si no, si una madre tuvo que necesitar un padre para poder ser madre. Sí. Es lo mismo. Pero ¿saben qué, hermanos? Porque madres, escúchenlo bien, pues tenemos que reconocer, hermanos, que en muchas familias es la madre quien ha marcado o quien hace la diferencia. Aquí tenemos madres solas, madres que han marcado la diferencia. Y yo le puedo agradecer a Dios por la vida de la hermana Silvia, que ha marcado la diferencia. Puedo dar gracias a Dios por la vida de la hermana Aurora, que ha marcado la diferencia. Puedo dar gracias a Dios, hermanos, por la vida de la hermana Amparo, que han marcado la diferencia. Yo conocí a Chuy así chiquito, hermanos. Cristal, ¿cuántos años tienes, mija? Nació aquí. 14, recién nacida. Y está marcando la diferencia. Es por eso, hermanos, que se celebra más a la madre que al padre. Porque la madre es la que hace la diferencia en la vida de sus hijos. Que como hijos de Dios debería de serlo, como cabezas de hogar. Es la madre, hermanos, que ha estado a su lado. Es la madre, hermanos, quien los ha sacado adelante. Es la madre, hermanos, que siempre está en su vida. Es la madre, hermanos, quien ha forjado en sus vidas con un esfuerzo y dedicación para ser un hijo de bien. Que muchas de las veces, hermanos, los hijos se pierden, pero no es por culpa de las madres. Usted me va a decir el día de mañana, si los hijos de la hermana Amparo se pierden, ¿va a ser culpa acaso de la hermana Amparo? Si desde chiquitos, desde recién nacidos, los ha traído a la casa de Dios, los ha enseñado, se ha esforzado por que sean unos hijos verdaderamente hijos de Dios, obedezcan primeramente la palabra del Señor. Tenemos que tener bien claro, hermanos, que la Biblia nos dice que todas las mujeres no serán madres. Pues hay muchas mujeres, hermanos, que Dios ha querido que no tengan hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros propósitos para sus vidas. Pero sí dice la palabra de Dios, hermanos, que a la mujer que Dios le ha dado la bendición de convertirse en madre, tiene que tomar con mucha seriedad esa responsabilidad. Y ahorita, hermanos, alabé a todas las madres, pero también es una gran responsabilidad que el Señor les va a hablar en esta tarde y les va a reprender, hermanos, si no han hecho el papel verdaderamente como una madre o una hija de Dios que debe de ser para alabar el nombre de nuestro Señor. Toda mujer que Dios le ha permitido ser madre, hermanos, tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque la madre es la primera que da afecto al niño. Es la primera maestra. Yo me acuerdo cuando mi esposa, que mi hija nació, que mi hija tenía 2, 3 años, mi esposa le enseñaba. Y el otro día, recordando en un teléfono por ahí, recordando un video, que Génesis chiquita, tenía 2 años y medio, todavía no cumplía 3 años, me manda un video y dice: papi, ya sé escribir.
mi nombre. ¿Por qué? Porque su madre, mi esposa, fue la primera maestra en la vida de mi hija. La madre, hermanos, es la primera que disciplina. A mí Génesis no me obedece, pero a su madre nomás le dice, ¡Génesis! Y ahí va corriendo Génesis. Los papás somos más tranquilos, más relax, más tranquilos. Y mayormente, hermanos, cuando es la única. Mayormente cuando es la única, cuando es la consentida. Pero la madre, hermanos, es la primera que alimenta, es la primera que disciplina. Y todo esto tiene un efecto muy grande en la vida de sus hijos. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios qué características tiene que tener una madre que haga o que marque diferencia en sus hijos, en la vida de sus hijos. Es decir, que su influencia sea de bendición para el desarrollo, que su influencia sea determinante para que sus hijos e hijas tengan una vida llena de bendición. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, las características principales de algunas madres que son mencionadas como las que acabamos de ver en la palabra de Dios, por medio de las cuales podemos ver qué necesita una mujer para tener una influencia positiva en la vida de sus hijos. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, a primera de Timoteo. En Timoteo, ¿qué va a hablar el pastor en Timoteo? Allí donde dice de la madre. Vayamos a Timoteo, hermanos, 1:5. Cuando lo tenga, hermanos, ya saben, reverencia a la palabra del Señor. Póngase de pie. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda carta de Timoteo 1:5. Tenemos a segunda de Timoteo 1:5. Amén. De la palabra del Señor así, hermanos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, ¿quién? Loaida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios mío, Padre Celestial, vengo a ti, Padre Santo, en esta hora, Señor, primeramente dándote las gracias, Señor, por la vida de cada una de las madres que están aquí presentes, Señor. Te pido, Padre, que sea tú, Señor, en esta hora el que les hable, Señor. No te pido, Padre Santo, que solamente les hables a las madres, Señor, sino que nos hables también a nosotros, Padre Santo, como cabezas de hogar, como padres, Señor, como varones, Padre Santo, que tú has puesto en esta tu iglesia, Señor. Te pido que seas tú hablando a todos los presentes que estamos aquí, Señor. Que hables también a los jóvenes, a los niños, Padre Santo, porque tú mandas también en tu palabra, Señor, que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de honrar a nuestra madre, a nuestro padre, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome el control de estos labios, de esta voz, de esta garganta, Señor, y que transmitas la palabra que necesitamos cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablándoles a las madres, y te doy gracias por ellas, Padre. Bendícelas, Padre, no solamente en este día, sino el resto del año, Señor. Que seas tú, Padre Santo, abriendo camino, que seas tú, Señor, cerrando puertas y abriendo puertas, Señor, a las cuales deben de estar abiertas y a las cuales deben de permanecer cerradas, Padre. Señor, en tus manos estamos, y que la gloria sea solamente para ti, porque lo oramos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Fíjese bien, hermanos, que la abuela de Timoteo tenía una fe genuina y también fue transmitida a su mamá. Pablo le dice y le recuerda y le dice: recuerdo, me viene a la memoria la fe de tu abuela y de tu mamá. Mujeres hicieron la diferencia. ¿Por qué? Porque enseñaron primeramente, hermanos, a su nieto, enseñaron a su hijo. Y de verdad, hermanos, usted puede decir, aquí hay mamás que ya no tienen hijos pequeños, como mi suegra, que ya tiene puros hijos grandes.
pero de verdad yo le doy gracias a Dios por su vida, porque puede enseñarle a sus nietos, así como lo hizo Loaida, hermanos. Suegra, abuelitas que están aquí, pueden enseñarle a sus nietos. Y las mamás que tienen a sus hijos también pueden enseñarle a sus hijos que les sirvan primeramente al Señor. Así como Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Me acuerdo y me viene a la memoria de tu abuela, que te enseñó la fe que había en ella y la fe que fue transmitida a tu mamá y que fue transmitida también a ti, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, que también está en ti esa fe. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que somos, como madres que son de Dios, deben de transmitirle, enseñarle primeramente a sus hijos que les sirvan y obedezcan primeramente a nuestro Señor. Esa es la responsabilidad como madres, como abuelas, que les sirvan y obedezcan primeramente a nuestro Señor. Miramos el caso y vamos a ver el caso, hermanos, de Ana. Cómo es que Ana fue y presentó a su hijo Samuel delante de nuestro Señor. Nuestra responsabilidad, o la responsabilidad como madre, hermanos, deben de tener, transmitirle la fe como se la transmitieron a Timoteo, a servirle a nuestro Dios. Y eso es lo que hoy en día necesitan hermanas madres o abuelas, que hagan lo mismo con sus hijos. Yo no sé, hermanos, cuántos de las madres que están aquí quieren transmitir a sus hijos primeramente la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántas de las madres abuelitas que están aquí quieren enseñarle a sus hijos que guarden y sobre todo que miren a cada uno de ustedes la convicción que tienen para servirle a nuestro Dios? Muchas de las veces, hermanos, las madres tienen la culpa. Así como tienen la responsabilidad, como tienen el gran privilegio, hermanos, de llevar a sus hijos a los caminos del Señor, de enseñarle a sus hijos la convicción primeramente que hay en ustedes. Si usted no tiene una convicción, hermana o abuelita, en las cosas de Dios, eso es lo que le está transmitiendo a sus hijos. Si a usted es más importante el día domingo ir a la flea market, ir al mall, ir a donde usted quiera, póngale usted a donde usted quiera, eso es lo que le está transmitiendo a sus hijos, a sus nietos. Que congregarse no es importante, que es más importante deleitarnos primero nosotros y después hacer las cosas del Señor. Esa es la convicción que usted le está transmitiendo a sus hijos. Pero si hay una convicción genuina en ustedes, hermanos, que primeramente están las cosas de Dios antes que todas las cosas, su hijo va a ver esa convicción en usted. Y el día de mañana usted me lo va a agradecer. El día de mañana va a decir: pastor, gracias por predicarme y decirme que debo de tener una convicción primeramente para el Señor, para que mis hijos, para que mis nietos vean que yo tengo una convicción de servirle y agradarle primeramente a nuestro Dios antes que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana su hijo va a decir: pues mi mamá, por ir a una fiesta, dejaba de ir a la iglesia. Por ir al mall, dejaba de ir a la iglesia. Por ir a la flea market, dejaba de ir a la iglesia. Por ir a donde le invitaban, dejaba de ir a la iglesia. No es importante la iglesia, no es importante las cosas de Dios. Pero si en usted hay una convicción verdadera y obedece a nuestro Dios, el día de mañana va a decir su hijo: no voy porque tengo un compromiso para las cosas de nuestro Señor, porque estoy sirviéndole a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si en usted no hay convicción, sus hijos no van a tener convicción. Si no hay convicción en usted, sus hijos no van a tener convicción. Miren, hermanos, hoy en día los hijos mejor jalan a los papás que los papás a los hijos. ¿Cómo está eso? Hoy en día está sucediendo eso. Que los hijos prefieren decir: papá, es domingo, no puedo. De verdad, hermanos, papá, es domingo, no podemos ir porque es iglesia.
A veces que Génesis me dice, pero es sábado, no podemos quedarnos porque el domingo vamos a la iglesia. Bien hecho, hija, el domingo es iglesia. Es que no podemos quedarnos porque hay iglesia el miércoles. Bien hecho, hija. ¿Por qué? Porque es lo que le estamos transmitiendo, tanto su madre como nosotros, que somos responsables de esa bendición, el privilegio que Dios nos dio de nuestros hijos. Le estamos transmitiendo que el domingo, que el día de iglesia es más importante que todas las cosas. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a compartir un poco con mi hermana en sangre y mi cuñado. Y les digo, a ver qué día se dan tiempo para poder ir, para poder hacer. Los invito a la casa a hacer una carne asada. Y me dice mi cuñado, mañana. Y le dice Génesis, es iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa convicción en nuestro corazón, que primeramente son las cosas de nuestro Dios. Si no ponemos en primer lugar las cosas de nuestro Dios, nuestros hijos van a decir, pues no es importante, mi papá dejaba de ir, mi papá dejaba de congregarse. Es más, mi mamá no tenía convicción de ir a la iglesia. Antes de irse a la iglesia estaba peleando con mi papá por ir a la iglesia. Mejor yo dejo de ir a la iglesia. Es lo que le estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos. Madres, debemos de hacer, debemos de impactar, debemos de tener un carácter verdaderamente para las cosas de nuestro Señor, servirle y agradarle a nuestro Señor. Y después dice la palabra de Dios misma, todo viene por añadidura. Primeramente, hermanos, vamos a ver lo que hizo la diferencia en la madre de Moisés. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? Hermanos, ¿cómo se llama la madre de Moisés? Esperaron que los otros dijeran, si se equivoca la esposa del pastor, se equivocó. Éxodo. Vamos a Éxodo. Éxodo 2. En Éxodo 2:1, hermanos, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole, fíjense que a qué madre, todos los hijos no son hermosos, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte una ¿qué? Nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Cuando Jocabed, hermanos, quedó embarazada, el decreto del Faraón estaba vigente. Si era niña, vive. Si es niño, muere. Y tenía que morir. Allí no se andaban con cosas, hermanos. Cuando llegó el momento del parto, hermanos, supo que era varón. No era como ahora que se embaraza la mujer y al siguiente día ya saben qué es. No, en ese tiempo no había ultrasonidos, no había nada de eso. Pero dice que supo del parto y supo que era varón. Entonces dijo, ¿saben qué? Tiene que morir este niño. Pero el amor, hermanos,
Pero ella valientemente, a pesar de todo, decidió esconderlo para preservarle la vida. Lo escondió por 3 meses, dice la palabra del Señor. En nuestro país, hermanos, hoy en día, aquí en la iglesia, hay muchas jocabes. Hay muchas jocabes. Mujeres que a pesar, escúchelo bien, mujeres que a pesar que quizás se dieron cuenta de su embarazo, no en una mejor época o no en un mejor momento, o solteras o sin dinero, jovencitas rechazadas por el padre del bebé, avergonzadas por la familia, pero valientemente, hermanos, dijeron en su corazón: no lo voy a matar. Hoy en día, hermanos, yo no sé cuántos se han dado cuenta de cuántos abortos hay al año. ¿Cuántos abortos? Millones. Hay clínicas, hermanos, de aborto que no se imaginan. Aquí, como hay clínicas de marihuana, como hay tiendas de marihuana, así hay clínicas de abortos. Aquí hay, en cada esquina hay tiendas de marihuana. Por donde quiera mira la gente comprando marihuana. Mucha marihuana que hay. Pero también así hay clínicas de aborto. Millones de niños que matan diariamente, hermanos. Millones en el mundo hablando. Millones de niños. ¿Por qué? Porque no son jocabés. ¿Por qué? Porque no tienen esa valentía, hermanos, de poder sacar a sus hijos adelante. Quizás, hermanos, no han podido darle, y se los voy a decir, madres, hermanas, quizás no han podido darle a sus hijos la ropa más cara, no han podido darle a sus hijos las casas de lujo, quizás no le han dado a sus hijos la educación que ustedes quisieran, quizás no las tienen en un colegio privado, pero ustedes, hermanas, madres, han marcado la diferencia en su vida, porque a pesar de todo han tenido a sus hijos, han sufrido con sus hijos, han salido embarazadas, pero han decidido que sus hijos tienen que nacer para la gloria y honra de nuestro Señor. Ustedes, mujeres, como madres, deben de tomar esa valentía y de tomar la responsabilidad y darle gracias a Dios por el privilegio que les ha dado de ser madres y sacar a sus hijos adelante, pero siempre glorificando a nuestro Señor, siempre poniéndose en las manos de nuestro Señor, siempre poniendo a sus hijos como Ana lo hizo, consagrando a su hijo para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántas madres verdaderamente han consagrado a sus hijos al Señor, o no los han consagrado al Señor. Hermano Jaime, hermana Michelle, de verdad los felicito. Julio está haciendo un trabajo excelente con sus hijos, de verdad. Yo le decía a Jaime: Jaime, quisiera conocer a tu papá. Oh, aquí estás, mi hijo. Jaimito, ora por tu papá, ora por tu padre. Hermanos, es lo más importante que nosotros debemos de tener: consagrar a nuestros hijos a Dios. Ana, Primera de Samuel, vayamos a Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel 1:26. Y allí mismo 2, 18 y 19 lo vamos a leer todo junto. Primera de Samuel 1:26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así en Primera de Samuel 1:26 al 28. Y ella dijo: oh Señor mío, fíjense bien, hermanos, la oración de Ana. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. En el 26 y el 28, y adoró ahí a Jehová. En el 2:18 dice la palabra de Dios así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre
una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Imagínense, hermanos, y perdona al papá de Jaime que lo estoy poniendo de ejemplo, ¿cómo sintió ese padre ver a sus hijos ministrando en la alabanza? ¿Qué siente usted al ver a sus hijos? La hermana Nelson, ¿qué siente la hermana al ver a sus hijos ministrando en la alabanza? ¿Por qué? Porque desean en su corazón o tienen en su corazón consagrar a sus hijos para el Señor. ¿Qué sintió, hermana, padre, cuando vio a sus hijos aquí haciendo la obra? ¿Qué sintió? Dándole gracias al Señor. Yo por mi hija, por lo que el Señor está haciendo con mi hija. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de toda madre, hermanos, que consagremos a nuestros hijos al Señor. Ana oró grandemente por concebir un hijo, pues era estéril, y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Pero cuando su hijo nació, ella decidió en su corazón poner a su hijo al Señor. Ella lo llevó a la casa de Dios y Samuel creció. Ahí Samuel vivía en la casa de Dios, pues estaba consagrado para Dios. Y el vivir en la casa de Dios, hermanos, marcó una gran diferencia en la vida del joven Samuel. La palabra del Señor, hermanos, dice que era un joven agradable a Dios y agradable a los hombres. La gracia de Dios estaba con él. ¿Cuántas madres han clamado grandemente por sus hijos a Dios? ¿Cuántas madres verdaderamente claman a Dios por la vida de sus hijos? ¿Cuántas madres verdaderamente traen a la casa de Dios a sus hijos? ¿O cuántas madres los dejan o prefieren dejarlos en la casa antes que traerlos a la escuela bíblica a sus hijos? Madres, son los responsables. El Señor les ha dado un gran privilegio de ser madres, pero la responsabilidad también la tienen ustedes, de traer y consagrar a sus hijos a nuestro Señor. Miren, hermanos, por muchas razones, escúchelo bien, por muchas razones usted puede pegarle a su hijo, usted puede golpear a sus hijos por muchas razones. Ustedes castigan a sus hijos por muchas razones también. Piensan, hermanos, escúchenlo bien, piensan que las maestras de la escuela dominical tienen que hacer todo el trabajo con 30 minutos que los tienen metidos en ese cuarto. Escuchaba un predicador, hermano, escuchaba un predicador y decía este predicador así: ¿ustedes creen que esas maestras van a hacer milagros con sus hijos teniéndolos 30 minutos en la clase dominical? Y usted teniéndolas las 24 horas no hacen absolutamente nada con sus hijos. Por eso sus hijos son malcriados, por eso sus hijos son irrespetuosos, por eso sus hijos se van, cuando tienen una mayoría de edad, se van a las drogas, se van a la prostitución, se van a la embriaguez, se van a todo. ¿Por qué? Porque no han sido responsables de sus hijos. Y quieren que las maestras de escuela dominical hagan milagros con sus hijos, la media hora que están ahí. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Hay madres, escúchenlo bien, hermanos, hay madres que no quieren soltarse de sus hijos. Hermanas, consagremos nuestros hijos como Ana a Dios. Que sean unos hijos de bien, que crezcan haciendo la voluntad de Dios. Y debemos de darnos cuenta de algo, hermanas. Muchas hermanas no se dan cuenta que nuestros hijos siguen nuestros pasos. Que hace un momento les decía, si no miran una verdadera conversión y convicción en cada uno de nosotros, jamás ellos la van a tener en ellos. El día de mañana se perderán. Y lo menos que quieren, hermanos, ellos es saber de la iglesia.
Lo menos que quieren ellos es saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque están enfadados de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos lo suficiente, hermanos. ¿Qué voy a usar la palabra? Que nosotros debemos de tener esa convicción en nosotros para consagrar a nuestros hijos a Dios. Por eso los hijos, hermanos, se van de las iglesias y lo menos que quieren es volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque jamás vieron una convicción en nosotros. Pero no se dan cuenta, hermanos, de la gran bendición que es que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios. Qué irónico es, escúchelo bien, hermano. Ya voy a ir terminando, voy cerrando. Qué irónico es, hermanos, escúchelo bien, madres, padres, que llevemos nosotros a nuestros hijos al cine, que nosotros llevemos a nuestros hijos a comer, que llevemos nosotros a nuestros hijos al colegio, a la escuela, pero que nosotros no queramos traer a nuestros hijos a la casa de Dios. Tenemos tiempo, hermanos, para llevarlos al gimnasio. Tenemos tiempo para llevarlos a su entrenamiento de fútbol, a su entrenamiento de lo que usted tenga, a su hijo, de natación, de lo que usted quiera. Pero no tenemos tiempo para traerlos a la casa de Dios. Hace 3 semanas o 2 semanas atrás les dijimos, hermanos, va a haber una competencia de fútbol para los jóvenes, bíblica, pero necesitamos el apoyo de todos los padres que se comprometan que van a traer a sus hijos para enseñarles. El pastor les dijo, yo pago la inscripción. Ningún padre se me acercó a decirme, pastor, yo me comprometo a traer a mi hijo. Ningún hermano, ninguno. Pero tenemos tiempo para llevarlos a las prácticas, a donde queremos llevarlos, hermanos. Pero no tenemos tiempo para consagrarlos a nuestro Dios. ¿Cómo quieren que sus hijos aprendan? ¿Cómo quieren que sus hijos les sirvan al Señor si no hay una convicción en nosotros? ¿Cómo quieren que sus hijos el día de mañana sea un predicador? Que el día de mañana mi hija se case con un verdadero hombre de Dios, que tenga el temor de Dios. ¿Para qué? Para que respete a mi hija. ¿Para qué? Para que pueda hacer lo que dice la palabra del Señor. Esa es la oración mía, hermanos. Que el Señor le mande a mi hija un hombre temeroso de Él para que pueda amarla primeramente a ella. Si no tiene el temor de Dios, ¿cómo la va a amar a ella? La va a traer a los golpes. Si no tiene el temor, si no ama a Dios, ¿cómo va a amar a mi hija? No, pastor, yo le pido a Dios que el Señor le mande a mi hija un buen marido que tenga dinero. ¿Para qué quiere dinero, hermano? ¿Para qué quieren licenciados, abogados, si no tienen el temor de Dios? El otro día una hermana decía, es que ese hombre fue el que mató a mi hija. ¿Por qué? Porque no tenía el temor de Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, un buen marido que tenga el temor a Dios para que pueda amar a nuestras hijas. Amén. Una buena esposa para nuestros hijos, que ame primeramente a Dios. ¿Para qué? Para que pueda amar a nuestros hijos, para que pueda respetar a nuestros hijos. Pero si no tiene el temor de Dios, ¿cómo? La responsabilidad de nosotros, hermanos, es la madre de los hijos de Zebedeo. Ya voy a ir terminando, hermanos. La madre de los hijos de Zebedeo le pide una cosa imposible al Señor. Imposible. Y hasta mismo Dios le dice, ¿sabes qué? No sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo. Hermanos, ¿qué es lo que queremos nosotros para nuestros hijos? Madres, ¿qué es lo que quieres tú para tus hijos? ¿Que les sirvan o que no les sirvan a Dios? ¿Que se consagren a Dios o que no se consagren a Dios? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestros hijos? Madres, hagan la diferencia, marquen la diferencia, pero sobre todo que el carácter de ustedes sea el que le agrade a Dios para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias
Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por la vida de las hermanas hoy en este día. Señor, que tú les enseñes primeramente a consagrar a sus hijos a ti, Padre, para que sus